La religión yoruba nace, o podríamos decir que tiene sus raíces en las creencias de Sara la Negra, la hija de María Magdalena y Jesús de Nazaret. Bueno, contundentemente la respuesta es no. Esto sí ya forma parte de un mito, de un sincretismo religioso, a veces, digamos, pasan los años y cuando ciertas culturas chocan en un lugar en específico, se entremezclan y se generan cierto tipo de leyendas, pero en realidad no. O sea, la imagen de Sara la Negra y la religión yoruba, hasta donde yo sé, no están para nada relacionados, al menos no Sara la Negra, dentro de los orígenes de la religión yoruba. La religión yoruba tiene su origen en donde hoy podemos decir, hoy lo conocemos, una zona de África que hoy conocemos como Nigeria, Benin y el Togo. Es aquí donde nace, ¿no? La tradición, o mejor dicho, la religión yoruba. ¿Qué es lo que sucede? Evidentemente cuando, lamentablemente por este pasaje tan oscuro de la historia de la humanidad, que es la esclavitud y el rapto de personas afroamericanas en África para ser llevadas esclavos a América, cuando ellos llegan precisamente a estas zonas, pues aquí lo que pesa es la cristiandad, ¿no? Y pues como es tradición, ¿no? La cristiandad era, de alguna manera, introducido en la mente y en la fe de los seres humanos con sangre y con tortura. Es aquí donde las personas que practicaban esta religión, la religión yoruba, tienen que entremezclar los orishas, sus deidades, sus representaciones, ¿sí? Con los santos católicos y con los santos cristianos. El objetivo es no ser descubiertos, poder de alguna manera, de forma disfrazada, ¿sí? Mimetizada, seguir practicando su religión, seguir teniendo sus prácticas espirituales sin ser torturados, sin ser castigados. Por otra parte, Sara la Negra, Sara de Cali, la hija de Jesús de Nazaret y María Magdalena, encuentra, digamos, de alguna manera su nicho en el pueblo gitano, romaní, Sara de Cali. Incluso aún hoy sé que se le venera y sé que se le hacen festejos, si no me equivoco, pero como puedes ver, pertenece a un sistema de creencias completamente diferente y apartado, obviamente, de la religión yoruba. La cultura gitana, la cultura romaní es una cultura propia, tiene sus propias creencias. Por ahí también hay algunos historiadores que aseguran que hay mucho sincretismo, en la actualidad hay mucho sincretismo religioso derivado de lo mismo, ¿no? De la persecución que el pueblo gitano, el pueblo romaní tuvo durante muchos años por sus creencias y por no alinearse con las creencias religiosas católicas o cristianas. Entonces, o sea, sí hay muchas similitudes entre estas dos culturas y entre estas dos religiones, pero insisto, no son lo mismo. Y Sara la Negra está más ligada al pueblo romaní, al pueblo gitano, que al pueblo yoruba, a la religión yoruba. Ahora, según algunos historiadores, ¿dónde se da este sincretismo? O sea, ¿dónde de repente empiezan a convergir el cristianismo, el gitanismo y el yoruba? ¿Dónde se empiezan a chocar como cultura? Y a partir de aquí empiezan como que a funcionarse y entremezclarse. Para algunos historiadores esto se da precisamente en Cuba, en Brasil, en Venezuela, donde las culturas empiezan como que entre más que chocar, como que empieza a haber una mezcolanza. Y a partir de estos puntos es cuando empezamos a generar como una especie de nueva mítica, no sé, por decirlo de alguna manera, una más moderna, en donde ya nosotros tenemos como una especie de mezcla y de interacciones que si nos vamos más al pasado, si nos vamos más a las fuentes puras, ¿sí me explico? En cuanto a estas religiones, en cuanto a estas prácticas espirituales, nos daremos cuenta que no tienen nada que ver, ¿no? Nunca convivieron en el pasado. Pero cuando llegan a estas zonas, insisto, derivado de todo este sincretismo religioso por este tráfico de seres humanos y tráfico de personas del pasado, qué horrible historia, ¿no? Pero derivado de estos sincretismos es que se empieza a entremezcolar. Pero bueno, te quería dar más o menos un poquito el contexto de lo que yo sé. La respuesta clara es no, Sara la Negra no tiene nada que ver o no es el origen puntual de la religión yoruba. La religión yoruba tiene sus propios orígenes.